Buenos días, tardes o noches según corresponda. En el siguiente video vamos a estar investigando sobre la convergencia y divergencia de algunas series y vamos a estar mirando algunos detalles que nos pueden ayudar a reconocer qué criterio usar, qué criterio puede ser más conveniente para cada tipo de serie. Por ejemplo, en este primer caso, la siguiente serie, esta consta de dos expresiones, ¿no? Que un cociente de polinomios, pero que tiene la particularidad de estar todo elevado a la n. Bueno, siempre que nos aparezca una serie que esté elevada en su totalidad a la n, vamos a poder trabajar con el criterio de la raíz, el criterio de Cauchy, que dice que siempre que la sucesión de la suma le apliquemos la raíz enésima, si este límite tendiendo a n a infinito nos da un valor L, que sea mayor a 1, no va a converger, mientras si es menor a 1 va a converger. ¿Qué sucedería? Bueno, si fuera igual a 1, en ese caso no podríamos determinar ni que es convergente ni que es divergente, ¿no? Entonces tendríamos que investigar por otro criterio. Entonces vamos a aplicar esta definición y básicamente lo que vamos a hacer es buscar el límite de n teniendo infinito de la raíz enésima de esta expresión, con la idea en verdad de que se nos vaya a simplificar la raíz enésima con la potencia enésima y nos termina quedando el límite de la expresión que tenemos adentro. Recordando un poco de cómo resolver este tipo de límites cuando tienen a infinito, cuando tenemos una variable en numerador y denominador, buscamos un factor común para poder simplificar las n's, ¿no? En este caso la variable n de acá con el cuadrado de la de acá abajo, y nos va a terminar quedando una expresión de este estilo. Arriba nos va a quedar 2 y debajo nos quedará n que tiende a infinito, todo esto va a tender a 0, todo esto va a tender a 0 y nos quedará 3 por algo que tiende a infinito. Básicamente nos quedará 2 sobre infinito. Cuando teníamos 2 tendiendo dividido un número cualquiera, un número escalar cualquiera sea, dividido algo que tiende a infinito, todo esto iba a tender a 0. Y como 0 es menor que 1, entonces vamos a poder determinar que la serie es convergente. Bueno, en otro caso tenemos esta serie que tenemos por aquí. Tenemos en este caso dos eh, expresiones exponenciales, ¿no? Donde tenemos un escalar elevado a una variable. En este caso, menos 1 más 2. Bueno, vamos a ver que esto es lo mismo si nos encontramos con una expresión del tipo 3 elevada a la n o 3 elevada a la n menos 1 o a la n más 1 o a la n más 2 o lo que fuera. Va a ser equivalente porque vamos a poder convertir estas expresiones en expresiones del tipo 3 a la n. En este caso podemos, antes de pensar en un método, desarrollar algebraicamente algunas cuestiones, ¿no? Vamos a mirar. Si 3 a la n menos 1 lo pensamos como 3 elevado a la n dividido 3, ¿no? Es decir, 3 elevado a la n dividido 3. Recordemos que a potencias de igual base el cociente se restaba. Entonces si yo acá tengo la misma base 3 elevada a la 1, ¿no? Acá abajo, esto se va a restar. Y de igual manera, acá que tengo 2 elevado a la n más 2, puedo este más 2 sacarlo para afuera como 2 veces, ¿no? Porque esto sería equivalente a 2 elevado a la 2 a 2 por 2, o 2 al cuadrado, que es lo mismo. Entonces, bueno, fíjense que la idea de resolver estos pasos es tratar de unir todo lo que depende de n. En este caso nos queda 3 por 2 por 2, que es 12. Este 12 podemos extraerlo para afuera. Nos va a quedar 3 elevado a la n sobre 2 elevado a la n. Y como ahora tenemos dos expresiones elevadas a la n, sabemos que la potencia es distributiva con el cociente, por lo cual podemos determinar que esto es 3 medios elevado a la n. Aquí podríamos de vuelta encontrarnos con una situación de buscar la raíz enésima, ¿no? El límite de n teniendo infinito de la raíz enésima. Que bueno, si lo hiciéramos nos quedaría, por supuesto, 3 medios, lo cual es mayor que 1, por lo cual que convendríamos que no converge. Pero también podríamos pensarlo directamente desde una comparación con la serie geométrica, ¿no? Esto es una serie geométrica, sin ir más lejos, ¿no? Con el coeficiente 12 y con una razón que es 3 medios.
Y justamente lo que sabíamos de las series geométricas es que el intervalo de convergencia estaba entre -1 y 1. Por lo cual no podemos en este caso pretender que sea convergente. Así que bueno, la serie original va a ser divergente, por supuesto, porque fuimos aplicándole pasos algebraicos hasta reducirla a esta expresión, que la podemos comparar con la serie geométrica, que ya tenemos conocido cuál es su intervalo de convergencia. Pero bueno, podríamos haberlo hecho también con el mismo criterio de Cauchy de la raíz. Otra serie posible podría ser esta que tenemos acá. En este caso tenemos una expresión un poco más compleja. Si la analizamos a ver qué podemos reconocer en esta expresión, algo que nos llame la atención, y la examinamos un rato, vamos a ver que lo que tenemos en el numerador 2n más 3 es exactamente lo que tenemos en el denominador derivado, ¿no? O sea, la derivada de n cuadrado más 3n es justamente 2n más 3. Entonces, siempre que aparezcan cuestiones relacionadas a la derivación, vamos a tener un criterio que aplica muy bien a esto, que es el criterio integral, ¿no? O también test de Cauchy mismo. En este criterio, bueno, acá debería haber quedado un paréntesis, nos dice que si la función es positiva y decreciente para cada n perteneciente a intervalos naturales, si la sucesión la hacemos corresponder con una función de variable n, entonces la serie y la integral impropia de Riemann, que es una integral, recordemos de esta forma, ¿no? Iniciada en 1 y terminada en más infinito, de la función, tiene el mismo carácter. ¿Qué quiere decir que tiene el mismo carácter? Bueno, esto significa que si la integral de Riemann converge a un valor, entonces va a converger la serie. Y si la integral de Riemann es divergente, ¿no? Nos da infinito, entonces va a ser divergente también la serie. Y bueno, este criterio lo vamos a usar sobre todo cuando reconozcamos alguna cuestión vinculada a la derivación. Nos planteamos la fórmula, ¿no? Límite de k tendiendo a más infinito entre 1 y k, ¿no? Para respetar con la consigna que tenemos que tender a más infinito. Ponemos el límite, ¿no? Porque no podemos operar con el infinito como si fuera un número justamente. Entonces, bueno, lo que vamos a tener es la integral de este valor. Ahora, justamente, acá viene la gracia de haber elegido este método. Como nosotros tenemos dos expresiones que son una derivada de la otra, vamos a poder aplicar sustitución. Y en este caso vamos a poder decir que llamamos a, por ejemplo, 2n cuadrado más 3n lo llamamos u. La derivada de u va a ser 2n más 3, que es lo que tenemos para arriba. Recordemos que la derivada de u se escribe como d de u sobre d de n, que si lo despejamos, vamos a despejar el d de u, el de u, que tenemos en la fórmula original, ¿no? Nos queda 2n más 3 de n, que es lo que tenemos por acá, 2n más 3, diferencial de n. Y por otro lado, tenemos que n cuadrado más 3n es u. Entonces, bueno, si esto lo reemplazamos, nos vamos a encontrar con una integral muy sencilla de resolver, del límite de k tendiendo a más infinito de 1 sobre u al cuadrado, ¿no? Que sin mucha complejidad podemos resolver. Eh, Primero vamos a tener que evaluarla en k y luego restarle el valor en u, recordando un poco la definición de integración. Y bueno, antes de hacer esto, ya que estamos, vamos a, antes de reemplazar por k, ahora que ya la integramos, ¿no? U a la menos 2 es esto, o sea que de a la menos 2 le sumamos 1, nos queda u a la menos 1, es decir, el u acá abajo en el denominador. Y nos queda también todo dividido por menos 1, que es lo mismo que escribirlo dividido acá, escribirlo acá arriba multiplicado, ¿no? Entonces, bueno, equivalente a escribir menos 1 sobre u, integral sencillita. Y bueno, ahora vamos a reemplazar u por lo que era originalmente nuestra expresión, que era n cuadrado más 3n. Ahora sí, vamos a evaluarlo en k y nos va a terminar quedando menos 1 sobre k al cuadrado más 3k. Y en el caso del 1, todo esto lo vamos a reemplazar. Nos va a quedar menos 1 sobre 1 al cuadrado más 3 por 1. Podemos ahora resolver directamente esta expresión. Nos va a terminar quedando
un cuarto, ¿no? Básicamente menos con menos más. 1 al cuadrado más 3 por 1 nos queda 4. Pero fijémonos que en la primera expresión, en el primer término, si la k tiende a infinito, nos va a quedar menos 1 dividido infinito. Y similar a como vimos antes, esto va a terminar tendiendo a 0, es decir que todo este límite va a tender a un cuarto. En este caso, la integral de Riemann era convergente, y por lo cual va a resultar que también va a ser convergente la serie original. Bien. Bueno, un caso más para terminar, vinculado a los factoriales. Aparecen mucho en el análisis de series. En este caso tenemos una expresión arriba de 3 a la n sobre n factorial. Primero vamos a recordar algunas cuestiones de los factoriales, por si no lo recuerdan. El factorial, básicamente un número, es multiplicar desde el primer valor. Bueno, multiplicar por 1 no cambia nada, pero básicamente 2 por 3 por 4 por 5 hasta el valor de n, ¿no? Entonces, por ejemplo, el factorial de 4 es 1 por 2 por 3 por 4. Y así van creciendo los factoriales de manera enorme, ¿no? Acá podríamos pensar si una exponencial del tipo 3 a la n se convierte en un número más grande, más rápido que el factorial, ¿no? Un poco al analizar la convergencia, en el fondo estamos investigando también esto, como con qué tasa crece cada expresión, ¿no? Si la de abajo termina creciendo con mucha más fuerza, esto terminará siendo convergente, mientras que viceversa será divergente. Y bueno, también importante reconocer que como esto es justamente una serie de multiplicaciones hasta n, también podemos escribir al factorial de n como n por n-1 factorial, o n por n-1 por n-2 factorial, es decir, lo vamos bajando un grado, ¿no? Como decir, el factorial de 8 es 8 por el factorial de 7, o el factorial de 8 por 7 por el factorial de 6, y así lo podríamos ir descomponiendo hasta que termine siendo justamente 8 por 7 por 5, hasta llegar al 1, ¿no? Bueno, recordado un poco esta cuestión, vamos a utilizar ahora el criterio del cociente de D'Alembert. En este criterio vamos a hacer un cociente con la serie evaluada en n más 1 y la evaluada en n, ¿no? Entonces nos va a terminar quedando la misma expresión, 3 a la n dividido n factorial debajo, y arriba nos va a quedar, en vez de n factorial, n más 1 factorial, y nos va a quedar 3 a la n más 1. La gracia acá es que vamos a poder escribir 3 a la n más 1 al multiplicarlo con el n factorial, nos va a terminar quedando en el numerador, mientras que n más 1 y 3n van a quedar en el denominador. Y un poco la idea del criterio de D'Alembert es esta, ¿no? Encontrar una manera de simplificar ahora algebraicamente estas expresiones, ¿no? Tanto por un lado los factoriales, como por otro lado los exponentes. Entonces, 3 elevado a la n más 1 lo vamos a escribir como 3 por 3 elevado a la n, ¿no? Por propiedades de potencia. Y por propiedades de factorial vamos a escribir a n más 1 factorial como n más 1 por el anterior a n más 1 factorial. Y el anterior a n más 1 es justamente n. Entonces nos queda n más 1 por n factorial por 3 elevado a la n. Y noten que 3 elevado a la n con 3 elevado a la n se simplifica, n factorial se simplifica con n factorial, y nos termina quedando 3 sobre n más 1. Y esta límite, cuando vaya a tender a n a infinito, será 3 dividido infinito, que esto va a ser 0, y el criterio del cociente, igualmente que el de la raíz, nos decía que si este valor es menor que 1, la serie va a ser convergente. Así que podemos determinar que esta serie va a ser convergente. Bueno, estos son algunos criterios en particular para examinar, así que sigan practicando y les dejo un saludo.